En esta hora vamos a basar nuestro mensaje en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 17, versículos 26 al 32. Está escrita la palabra de Dios. Como fue en los días de Noé, así también serán los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca, y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos, y el que en el campo, asimismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. En base a estas escrituras, voy a compartirles un tema que le he puesto: escapando del juicio de Dios. Mi tema en esta hora se llama escapando del juicio de Dios. ¿Qué significa la palabra escapar? La palabra escapar significa salir de un lugar en el que se está encerrado. Y la palabra de Dios nos dice que la Escritura lo encerró todo bajo pecado, a fin de que por la fe en Jesucristo la promesa fuese dada a los creyentes. ¿Cuál promesa? Que en Cristo tenemos el perdón de nuestros pecados, que en Cristo tenemos vida nueva y que en Cristo tenemos la vida eterna. Pero para obtener estas cosas hay que salir de ese encierro del pecado y venir a Jesucristo. ¿Qué más significa la palabra escapar? La palabra escapar significa también salir deprisa. Y los ángeles que fueron enviados a Lot le dijeron: daos prisa, salid de este lugar. ¿Por qué? Porque Dios decidió enviar juicio a la ciudad de Sodoma y de Gomorra. Por eso los ángeles le decían a Lot y a su familia: daos prisa, salid de este lugar. Así también nosotros debemos de darnos prisa para venir a Jesucristo. ¿Y qué significa la palabra juicio? La palabra juicio significa que es el dictamen que se le da a una persona a consecuencia de una mala acción. Y hace más de 2000 años que el mundo está lleno de malas acciones ante Dios. Y esas malas acciones están llevando a Dios a dictaminar juicio sobre este mundo. Por eso el mensaje en esta hora que traigo se llama escapando del juicio de Dios. Hoy en día el mundo tiene como prioridad las cosas materiales, las cosas terrenales, que tomar como prioridad el buscar el reino de Dios. Al final, el mundo alcanzará todos los bienes materiales porque esa fue su prioridad, pero dejará de alcanzar el reino de Dios porque eso nunca le interesó.
Por eso mi tema hoy en día se llama Escapando del juicio de Dios. ¿Y qué necesitamos hacer para escapar del juicio de Dios? Para escapar del juicio de Dios, necesitamos salir del ambiente depravado del pecado. Escuchen bien, para escapar de los juicios de Dios, hay que salir del ambiente depravado del pecado. Vayamos a Lucas capítulo 17, versículos 26 al 30. Como fue en los días de Noé, así también serán los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé al arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo como sucedió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Así que para escapar del juicio de Dios, hay que salir del ambiente depravado del pecado. Y para salir del ambiente depravado del pecado, necesitamos ser como Noé y como Lot. Necesitamos creer en Dios. Creer en Dios y en la palabra de Dios, en el mensaje de Dios. Noé y su familia, Lot y su familia, eran verdaderos creyentes de Dios y del mensaje de Dios en aquellos tiempos, ante una humanidad entregada a la depravación del pecado. El verdadero creyente de Dios se aparta del ambiente que no agrada a Dios, del ambiente que no gusta a Dios. Noé y su familia, Lot y su familia sabían que el ambiente de aquellos tiempos en que vivía la humanidad no eran agradables a Dios. Y por eso ellos se apartaban de esos ambientes. Eso no quiere decir que le dejaban de hablar a la gente, no. Simplemente no participaban de aquel ambiente que no era nada agradable a Dios. En aquellos tiempos, en la humanidad de aquellos tiempos, todo era fiesta. Fiesta y placeres. Mas nunca era el buscar a Dios. Mas nunca era el de creer en Dios verdaderamente. Creer en Dios verdaderamente es conocer a Dios. Porque una cosa es decir creer en Dios, pero otra cosa es conocerle. Para creer en Dios tienes que conocerle. Y a Dios lo conocemos a través de su palabra, a través de las escrituras, de la Biblia. ¿Por qué debemos salir del ambiente depravado del pecado? Porque hay un clamor de juicio que se está aumentando cada día contra este mundo. Así fue en los días de Noé y de Lot.
había un clamor de juicio contra la humanidad de aquellos tiempos. ¿Por qué? Porque el pecado se había agravado en extremo. Y hoy en día, en el mundo, el pecado se está agravando en extremo. Y el clamor de juicio está subiendo ante Dios contra este mundo. El clamor de juicio contra este mundo está subiendo de punto hasta Dios. Es por eso que debemos salir del ambiente depravado del pecado, apartarnos, como lo hicieron Noé y su familia, Lot y su familia. La gente de aquellos tiempos ya no paraba hasta consumar su maldad. Así hoy en día hay gente que no cree en Dios y que no para hasta consumar su maldad. Por eso Dios nos habla en su palabra, apartarnos de los que creemos en Dios, apartarnos de esos ambientes depravados del pecado. ¿Por qué? Porque hay un clamor de juicio que se está aumentando y que está subiendo de punto ante Dios. Por eso debemos salir del ambiente depravado del pecado. La humanidad de aquellos tiempos ya estaba cauterizada, entenebrecida en su ambiente de pecado. Como hoy en día hay mucha gente que está cauterizada y entenebrecida en su ambiente de pecado. Salir del ambiente depravado del pecado es algo personal. Es cuando tú entiendes a Dios y su mensaje. Si entendemos a Dios y su mensaje, entonces debemos darnos prisa para salir de esos ambientes. Salir del ambiente del mundo no quiere decir que vamos a entrar a un ambiente de amargura. No. Entramos a un ambiente de paz. Entramos a un ambiente de conciencia, de esperanza, a un ambiente de vida eterna. Por eso debemos darnos prisa para salir del ambiente depravado del pecado y escapar del juicio de Dios. Ahora, para escapar del juicio de Dios, no solamente hay que salir del ambiente depravado del pecado y creer en Dios. Hay que entrar al plan de salvación que Dios ha establecido para este mundo, para poder escapar de los juicios de Dios. El plan de salvación que Dios había establecido para la humanidad de aquellos tiempos era el arca. Y el plan de salvación hoy en día para escapar de los juicios de Dios es nuestra fe en Jesucristo. Para escapar del juicio de Dios hay que salir del ambiente depravado del pecado y hay que entrar a la salvación de Dios. Salir del ambiente depravado del pecado y entrar a la salvación de Dios, que es por la fe en Cristo Jesús. Vamos a ver Lucas 26 y 27 en el capítulo 17. Como fue en los días de Noé, así también serán los días del Hijo del Hombre. Comían
bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. El arca que Dios ordenó a Noé que hiciera para poder escapar de los juicios de Dios, y que Dios anunció a la humanidad de aquellos tiempos que deberían de entrar al arca para ser salvos del juicio que Dios enviaría en aquellos tiempos sobre Sodoma y de Gomorra. Era el arca, la cual salvaría a Noé y a su familia, porque la humanidad no quiso creerle a Noé. La humanidad de aquellos tiempos se perdió en el juicio de Dios porque no creyó al mensaje de Noé. Nuestra salvación hoy en día, para ser salvos de los juicios que se avecinan sobre este mundo, es a través de Jesucristo, el Hijo de Dios. Es a través de Cristo, a través de nuestra fe en Jesucristo. Vayamos a Juan capítulo 3, versículo 36. Es a través de creer en Cristo. Juan capítulo 3, versículo 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Hay que creer en Cristo para ser salvos de la ira de Dios, del enojo de Dios que viene sobre un mundo que se ha aumentado un clamor de juicio contra él, que el pecado se ha agravado en este mundo. Esta palabra nos dice que el que rehúsa creer en el Hijo de Dios, dice, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La humanidad de aquellos tiempos no quiso creer en Noé y en su mensaje y sufrió la ira de Dios en el juicio. Todos aquellos que se rehúsan creer hoy en día en Cristo como el Señor y Salvador de sus vidas, sufrirán la ira de Dios a través de sus juicios sobre este mundo. Por eso debemos salir del ambiente depravado del pecado y no solamente creer en Dios, sino también en Cristo. En Cristo como nuestro Señor y Salvador. Porque hoy en día hay mucha gente que sí cree en Dios, pero que rehúsa creer en Jesucristo como el Salvador de sus almas, como el único que les da el perdón de pecados en esta vida, como el único que les da la vida eterna después de esta vida. Jesús nos habla en San Juan capítulo 14, versículo 1, diciendo, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Si tú crees en Dios, debes creer también en Jesucristo como el Salvador de tu alma, como el Salvador de tu vida hoy en día, como el único que tiene autoridad de perdonar tus pecados hoy en día, como el único que tiene el poder de regenerar tu vida hoy en día. Para escapar del juicio de Dios, hay que salir del ambiente depravado del pecado, creer en Dios y creer también en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. ¿Por qué debemos creer en Cristo? Porque Cristo es el que va a venir a sacarnos de este mundo para no sufrir los juicios de Dios que vienen sobre este mundo.
Como está escrito en Hebreos capítulo 9, 28. Vamos a ver esa escritura. Hebreos capítulo 9, 28. Hebreos capítulo 9, versículo 28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Por eso debemos creer en Cristo. Cristo ya vino una vez y vino a morir por nosotros. Vino a morir a consecuencia de nuestros pecados, para que nosotros podamos recibir el perdón de Dios a través de la fe en Jesucristo y podamos comenzar una vida nueva a través de Cristo en este mundo. Y luego Jesucristo aparecerá por segunda vez para salvar a todos los que esperamos esa segunda venida de Cristo para sacarnos de este mundo, porque Dios desatará sus juicios sobre este mundo. Si tú te decides a creer en Dios y a creer en Cristo como el medio de salvación que Dios ha ordenado para nosotros en este tiempo, recibirás el perdón de tus pecados. Recibirás una vida nueva en este mundo y serás salvo de los juicios que se están clamando contra este mundo. Cuando Dios decidió enviar el juicio sobre Sodoma y sobre Gomorra y sobre la humanidad de los tiempos de Noé, Dios le dijo a Noé: entra tú y tu casa al arca, porque enviaré un diluvio. Y a Lot le dijo: escapa al monte para que no seas alcanzado por el juicio. Los que estemos en Cristo, los que hemos salido del ambiente depravado del pecado y hemos creído en Dios y en Jesucristo como nuestro único Señor y Salvador, seremos salvos de los juicios venideros sobre este mundo. Como está escrito en Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, que nos libra de la ira venidera. Los que hemos creído en Cristo esperamos a Jesús venir del cielo a librarnos de la ira venidera que viene sobre este mundo, a librarnos del enojo de Dios que viene sobre este mundo, porque su pecado se ha agravado en extremo. El pecado del mundo se ha agravado en extremo. ¿Cuántas autoridades cubren hoy a muchos que participan en trata de personas, que participan en ambientes que no agradan a Dios? El pecado se ha agravado en extremo. Y para escapar de los juicios de Dios hay que salir del ambiente depravado del pecado y entrar al plan de salvación que Dios ha diseñado a través de nosotros, que es a través de Cristo, a través de la fe en Jesucristo. Otra de las cosas que debemos de hacer para poder escapar de los juicios de Dios es al no volver atrás. Una vez que decides creer en Dios y en Cristo,
No hay que volver atrás. Hay que seguir hacia adelante, hacia esa meta, que es la vida eterna. Hay que seguir en Cristo para ser librados de los juicios que se están clamando contra este mundo a causa del pecado de este mundo. Para escapar de los juicios de Dios, no solamente hay que salir del ambiente depravado del pecado, y no solamente hay que creer en Dios y en Cristo, sino no hay que volver atrás. Versículos 30 al 32 de Lucas capítulo 17. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos, y el que en el campo, asimismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. El mundo está en el campo de lo terrenal, de lo material, de las riquezas. Y nosotros estamos en el campo de lo celestial, del reino de Dios. Nosotros esperamos a Cristo. Pero lamentablemente muchos de los que están hoy afanados en hacer riquezas han ignorado la segunda venida de Cristo y están ignorando los juicios venideros sobre este mundo. Muchos, por causa de sus bienes materiales y por causa del dinero, se olvidaron de que Cristo viene y se entregaron a los placeres de la vida para ser alcanzados por los juicios de Dios. El diablo, por todos los medios de este mundo, intentará que volvamos atrás a la vida pasada. Pero Dios, los ángeles enviados por Dios a Lot le dijeron: no mires tras ti. No mires atrás. Ya no hay que mirar atrás. Hay que seguir hacia adelante, a la segunda venida de Cristo, a la vida eterna. Ya no hay que volver atrás. Vayamos a ver una escritura. En 2 de Pedro capítulo 2. 2 de Pedro capítulo 2, versículos 20 al 22. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. El conocer a Jesucristo, el tener el conocimiento de Jesucristo, nos hace escapar de las contaminaciones de este mundo. No es que nos creamos santos, sino que el conocimiento de Dios y de Cristo y de su palabra nos hace escapar de las contaminaciones de este mundo. Mucha gente que se rehúsa a creer en Dios y en el plan de salvación de Dios y en su mensaje, critica a los creyentes diciendo que ahora se creen unos santos, pero no es que sean santos, sino que el mismo conocimiento de Dios y de Cristo y de su palabra nos hace escapar de las contaminaciones de este mundo, porque a Dios no agrada el ambiente de este mundo.
pero volver atrás del santo mandamiento que Dios nos ha dado, al volver atrás somos vencidos. Al volver al ambiente de nuestra vida pasada somos vencidos. Volver atrás y enredarnos otra vez en el ambiente del mundo, somos vencidos. Volver atrás es comer la vida de pecado que alguna vez vomitamos, que alguna vez digerimos. Por eso hay que levantarse y salir de ese ambiente depravado del pecado y venir al plan de salvación de Dios, que es a través de la fe en Cristo, y no volver atrás. No volver atrás. Vayamos a ver una escritura en Hebreos capítulo 10, 35 al 39. Hebreos capítulo 10, versículos 35 al 39. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Volver atrás es para perdición. Entonces, cada que retrocedemos hacia atrás, no agradamos a Dios. No agradamos a Dios cada que retrocedemos atrás. Cada que retrocedemos es para perdición. La mujer de Lot miró hacia atrás y fue su perdición. Se estancó. Ahí se quedó mirando hacia atrás, hacia los bienes materiales. Ahí se quedó mirando hacia atrás, hacia el ambiente depravado de Sodoma y de Gomorra. Y a nosotros Dios nos brinda la oportunidad de mirar hacia el frente, de ir hacia el frente, porque hay un clamor de juicio contra este mundo, porque el pecado se ha agravado en extremo en este mundo. Y Cristo viene para sacarnos de este mundo y librarnos de los juicios que vienen sobre este mundo. Está escrito en la palabra de Dios que ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. No podemos estar en Cristo y codiciando el ambiente de este mundo. ¿Por qué? Porque dice, no es apto para el reino de Dios. Ciertamente el reino de Dios es para los que decididamente siguen hacia adelante, hacia la segunda venida de Cristo, para sacarnos de este mundo y no sufrir los juicios de Dios. Así que hay que escapar de los juicios de Dios. Y para escapar de los juicios de Dios, hay que salir del ambiente depravado del pecado.
y creer verdaderamente en Dios, como lo hicieron Noé y su familia, Lot y su familia. Y hay que entrar al plan de salvación que Dios ha diseñado. En aquellos tiempos de Noé fue el arca. En los tiempos de Lot fue escapar a un monte. Y en nuestros tiempos es la fe en Jesucristo. Y para escapar de los juicios de Dios, ya hay que dejar de mirar hacia atrás, porque podemos estancarnos para nuestra perdición. Dios les bendiga en esta hora, y hay que decidirse escapar de los juicios de Dios.